Lucas fue uno de los autores del Nuevo Testamento, responsable del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Su relato se considera detallado y preciso, siendo una fuente fundamental para comprender la vida de Jesús y la historia temprana de la Iglesia cristiana. ¿Quién era Lucas? Lucas es descrito en las Escrituras como médico y compañero cercano del apóstol Pablo. No fue uno de los 12 discípulos originales de Jesús, pero jugó un papel esencial en la difusión del cristianismo. Su formación académica y sus conocimientos técnicos se reflejan en el estilo de escritura meticuloso y la atención a los detalles históricos que caracterizan sus escritos. Lucas es reconocido tradicionalmente como el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles, ambos en el Nuevo Testamento. Su Evangelio presenta una narración detallada de la vida y las enseñanzas de Jesús, enfatizando la compasión divina por los marginados, como los pobres, los enfermos y los extranjeros. El libro de los Hechos se centra en la expansión de la Iglesia primitiva, documentando los viajes misioneros de Pablo y el crecimiento del cristianismo entre judíos y gentiles. Su escritura demuestra un estilo refinado y cuidadoso, sugiriendo una formación intelectual avanzada para la época. Además de su papel como historiador y evangelista, Lucas es descrito como médico, como lo evidencia su propia introducción en el libro de Colosenses 4 y 14, donde Pablo lo llama el médico amado, y el uso de términos médicos en sus escritos. Esta formación puede haber influido en su enfoque más detallado a la hora de describir los milagros de curación y la sensibilidad con la que retrata el sufrimiento humano. Su mirada clínica y su compasión son aspectos que destacan a lo largo de su narrativa. Lucas también demuestra una profunda preocupación por la inclusión de los gentiles en el mensaje del Evangelio. A diferencia de Mateo, que escribió para un público judío, Lucas enfatiza que la salvación traída por Cristo estaba destinada a todas las naciones. Su Evangelio contiene genealogías e historias que refuerzan esta universalidad, como la parábola del buen samaritano, que ilustra la ruptura de barreras entre las personas. Destaca a las mujeres, a los extranjeros y a los pecadores arrepentidos, mostrando un Dios accesible y misericordioso. Otro aspecto notable de sus escritos es el énfasis en la acción del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas y en los Hechos hay varias referencias a la acción del Espíritu en la vida de Jesús, en la Iglesia primitiva y en la propagación del mensaje cristiano. Describe eventos como el bautismo de Jesús, Pentecostés y el empoderamiento de los apóstoles para predicar con valentía. Este énfasis revela la convicción de Lucas de que la obra de Dios se manifiesta por el poder divino en la historia humana. Lucas acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros y permaneció fiel a él hasta el final de su vida. En 2 Timoteo 4 y 11, Pablo menciona que solo Lucas estuvo con él en sus momentos finales, lo que demuestra la lealtad y amistad entre ambos. Su dedicación al ministerio apostólico y a la propagación de la fe lo convirtieron en una figura esencial en la preservación de los acontecimientos que moldearon el cristianismo naciente. Finalmente, la tradición cristiana reconoce a Lucas como uno de los grandes evangelistas e historiadores de la Iglesia primitiva. Su legado es perdurable, no solo por los relatos detallados y bien estructurados que dejó, sino también por la forma en que enfatizó el amor de Dios por toda la humanidad. Su aportación fue fundamental para que las futuras generaciones pudieran comprender los primeros años del cristianismo y la misión de Jesús como Salvador del mundo.
El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los 4 evangelios canónicos y destaca por su enfoque cuidadoso e inclusivo. Fue escrito principalmente para los gentiles y enfatiza el amor universal de Dios, destacando el ministerio de Jesús entre los marginados, incluidas las mujeres, los pobres y los pecadores. Lucas presenta una narración ordenada e investigativa, como él mismo menciona al inicio de su libro. Después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, me propuse escribirte también a ti, excelentísimo Teófilo, una exposición ordenada. Lucas 1, 3. La tradición cristiana también atribuye a Lucas un estilo de escritura único, marcado por un enfoque investigativo. Al comienzo de su Evangelio, menciona que su objetivo era presentar un relato ordenado y confiable de los acontecimientos que rodearon a Jesús, Lucas 1, 4. Esto sugiere que se tomó el tiempo para investigar cuidadosamente los acontecimientos, posiblemente entrevistando a testigos oculares y consultando otras fuentes, antes de componer su Evangelio. Este compromiso con la precisión histórica confiere gran valor a sus escritos, convirtiéndolos en una referencia esencial tanto para eruditos como para creyentes. Además de su formación médica, Lucas también demuestra un profundo conocimiento de la cultura, la política y la geografía de la época. Su Evangelio y el libro de los Hechos mencionan ciudades, gobernantes y costumbres con gran precisión, lo que ha sido confirmado por hallazgos arqueológicos. O lógico a lo largo de los siglos. Este cuidado en la contextualización histórica refuerza su credibilidad como autor e historiador, diferenciándolo de otros escritores bíblicos cuyo énfasis era más teológico que cronológico. Otro punto relevante en su narrativa es el modo en que resalta la oración y la acción divina en la vida de Jesús y sus discípulos. Lucas menciona más episodios de la oración de Jesús que los otros evangelios, enfatizando su constante comunión con el Padre. También describe momentos en que los apóstoles buscaron a Dios antes de tomar decisiones importantes, como la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote, Hechos 1, 24-26. Esto refuerza la idea de que la oración es un elemento esencial en la vida cristiana. La sensibilidad de Lucas hacia los marginados de la sociedad refleja uno de los temas centrales de su Evangelio, la compasión divina. Él es el único evangelista que registra parábolas como la del hijo pródigo, la del fariseo y la del publicano, que demuestran el amor de Dios por aquellos que se arrepienten. Además, es notable su especial atención a las mujeres en la narración bíblica, presentando figuras como María, madre de Jesús, Isabel, madre de Juan Bautista, y la profetisa Ana, reforzando el papel de la mujer en la historia de la redención. Aunque se sabe poco sobre los últimos años de Lucas, la tradición cristiana sugiere que continuó su misión hasta el final de su vida. Algunas fuentes afirman que murió a edad avanzada, posiblemente como mártir, mientras que otras indican que murió de muerte natural. Independientemente del resultado, su impacto en la fe cristiana es innegable, ya que sus escritos continúan inspirando e instruyendo a generaciones de cristianos en todo el mundo. Por su excepcional contribución, Lucas es venerado como santo en varias tradiciones cristianas, siendo considerado el santo patrono de médicos y pintores. Algunas leyendas sugieren que también era un artista talentoso y que pintó iconos de María, Madre de Jesús. Aunque no hay evidencia concreta de esta habilidad artística,
Su capacidad para retratar la vida de Cristo con detalles vívidos y conmovedores sigue siendo su verdadero legado a la humanidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de Lucas y narra los primeros años de la Iglesia cristiana, desde la ascensión de Jesús hasta la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Este libro contiene relatos importantes de Pentecostés, las misiones de los apóstoles y la conversión de Pablo. Además, Lucas enfatiza el papel del Espíritu Santo en la difusión del Evangelio. Una de las características sorprendentes del libro de los Hechos de los Apóstoles es su enfoque detallado de la formación de la Iglesia primitiva. Lucas describe cómo los primeros cristianos vivían en comunión, compartiendo sus bienes y dedicándose a la oración y a la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2,42-47. Este modelo de vida cristiana refleja un espíritu de unidad y solidaridad que sirvió de base para el crecimiento del cristianismo. El énfasis en la vida comunitaria resalta la importancia del amor y el apoyo mutuo entre los creyentes. Otro punto central en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo al capacitar a los discípulos para la misión evangelística. En el día de Pentecostés, el Espíritu desciende sobre los apóstoles, concediéndoles la capacidad de hablar en diferentes lenguas y predicar con valentía, Hechos 2:1-4. Este acontecimiento marca el inicio oficial de la difusión del Evangelio y demuestra que la fuerza de la Iglesia no proviene de los esfuerzos humanos, sino del poder divino. A lo largo del libro, el Espíritu Santo continúa guiando y fortaleciendo a los apóstoles en medio de los desafíos y la persecución. La conversión de Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo, es uno de los episodios más impactantes de los Hechos. Saulo, que en su día fue un feroz perseguidor de los cristianos, tiene un encuentro que le cambia la vida con Jesús en el camino a Damasco, Hechos 9:1-19. Desde ese momento se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe cristiana, dedicando su vida a predicar el Evangelio entre judíos y gentiles. Su historia ilustra la gracia y el poder de Dios para transformar incluso los corazones más endurecidos. El libro de los Hechos también destaca la expansión del cristianismo más allá de Jerusalén, llegando a diferentes regiones del Imperio Romano. Las misiones de Pedro, Juan, Felipe y otros discípulos demuestran cómo el Evangelio rompe las barreras culturales y sociales. Un hito importante en este proceso es el bautismo del centurión Cornelio, un gentil que recibe el Espíritu Santo incluso antes de ser circuncidado, Hechos 10. Este acontecimiento simboliza la universalidad del mensaje de Cristo y refuerza la idea de que la salvación se ofrece a todas las naciones. A partir de la segunda mitad del libro, la narración se centra en los viajes misioneros de Pablo, mientras recorre diversas ciudades predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Se enfrenta a persecuciones, encarcelamientos e incluso naufragios, pero permanece firme en su misión. Su predicación atrae tanto a seguidores como a opositores, lo que da lugar a debates teológicos y conflictos con las autoridades religiosas. Yo soy político. El relato de sus viajes ilustra la perseverancia necesaria para llevar el mensaje cristiano en un mundo hostil. El libro de los Hechos termina con Pablo encarcelado en Roma, esperando juicio, pero todavía predicando libremente, Hechos 28:30-31. Este desenlace abierto sugiere que la misión de la Iglesia continúa y pasa a las generaciones siguientes. Más que un relato histórico,
los Hechos de los Apóstoles son un testimonio del impacto del Evangelio en el mundo y una invitación a los cristianos de todas las edades a participar en esta gran obra de Dios. Estilo y propósito de los escritos de Lucas. El estilo literario de Lucas es muy elaborado, lo que evidencia su formación académica y su preocupación por la precisión histórica. Su objetivo era proporcionar un relato confiable y bien estructurado de la vida de Jesús y de los primeros acontecimientos de la Iglesia. Su compromiso con la verdad histórica y su enfoque en la universalidad del Evangelio hacen que sus escritos tengan un impacto duradero en el cristianismo. Lucas adopta un estilo narrativo fluido y atractivo, combinando elementos históricos con un cuidadoso enfoque teológico. Su uso del griego es sofisticado y refleja la influencia de la cultura helenística, haciendo que sus escritos sean accesibles tanto a judíos como a gentiles. Además, su atención a los detalles geográficos, sociales y políticos demuestra un esfuerzo por situar los acontecimientos en un contexto real y verificable, diferenciando sus relatos de las meras tradiciones orales. Otro aspecto sorprendente del estilo de Lucas es su preocupación por el orden cronológico y la lógica de los acontecimientos. Al principio de su Evangelio, afirma haber investigado todo diligentemente y haber ordenado los hechos, Lucas 1:3. Esto sugiere que consultó a testigos presenciales, documentos y otras fuentes para garantizar la autenticidad de su relato. Su método historiográfico da credibilidad a su Evangelio y al libro de los Hechos, convirtiéndolos en referencias esenciales para comprender el cristianismo primitivo. El propósito de los escritos de Lucas va más allá de simplemente documentar hechos. Busca presentar a Jesús como el Salvador universal, enfatizando su amor y compasión por todas las personas, sin importar su origen o estatus social. Su Evangelio destaca episodios que demuestran la inclusión de los marginados, como la curación de los leprosos, el perdón de los pecadores y la acogida de los extranjeros. Este enfoque refuerza el mensaje de que la gracia de Dios es accesible a todos. Además, Lucas da gran importancia a la obra del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Desde el nacimiento de Jesús hasta la expansión de la Iglesia, el Espíritu Santo es presentado como el agente divino que guía, fortalece y capacita a los seguidores de Cristo. Este énfasis resalta la continuidad de la obra de Dios en la tierra y la necesidad de dependencia espiritual para cumplir la misión cristiana. Por último, los escritos de Lucas tienen también un carácter apologético, sirviendo para confirmar la fe de los cristianos y responder a las dudas de quienes buscaban comprender mejor la nueva fe. Su Evangelio y el libro de los Hechos fueron dirigidos a Teófilo, posiblemente un funcionario romano o un nuevo converso, con el propósito de proporcionar un relato sólido de la vida de Jesús y el crecimiento de la Iglesia. De esta manera, Lucas no solo documenta los hechos, sino que también fortalece la fe de sus lectores al demostrar que el cristianismo tiene sus raíces en la historia y en la verdad. Lucas jugó un papel crucial en la preservación de la historia cristiana primitiva. Su Evangelio y el libro de los Hechos ofrecen un testimonio detallado y fundamentado de la vida de Jesús y de la expansión de la fe cristiana. Su legado continúa siendo estudiado y valorado por los cristianos de todo el mundo. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre los escritos de Lucas y la historia del cristianismo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoles materiales valiosos y bien investigados.
Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y compártelo con tus amigos para que más personas tengan acceso a este conocimiento. Gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima.